Hola, bienvenidos a Trading a Quemarropa. Bueno, pues apurando las vacaciones, la última semana de vacaciones, vamos a hacer un vídeo sobre los movimientos, un par de entradas que hemos hecho pues durante el mes de agosto. Nuestra forma de operar, tenemos diferentes estrategias, varias estrategias, pero trabajamos unos gráficos que no, un time frame que no es necesario estar quemándonos las cejas ni haciendo barbaridades todo el día delante del ordenador. Eh, vamos a analizar, vamos a analizar la libra australian dollar, que es donde el par de divisas donde hemos hecho las dos entradas. En principio vemos, hay que analizar el mercado siempre de arriba a abajo y de abajo a arriba. La tendencia bajista, vemos como todo este movimiento o incluso este de aquí, da igual, bueno, pues ha hecho un primer impulso corto. Este movimiento hace una corrección hasta el Fibonacci 38 y bueno, pues hace un segundo movimiento a los entornos del 162 y un tercero a los entornos del 200. Ahí tenemos el primero, tenemos el segundo y tenemos el tercero. Una vez que ha hecho tres impulsos, se ha parado en el Fibo 200, incluso llegamos muy cerquita del 262. Entre el 200 y 262 del primer impulso son los niveles donde un porcentaje de veces muy alto el precio se para hacer una zona de acumulación, en este caso de distribución, si es un movimiento alcista, girarse, o bien una zona de, bueno, pues un intento de cambio, de giro, y seguir con la tendencia que traía. Viendo el mercado, una vez que ya tenemos los tres movimientos, alargamos toda esta bajada y vemos como también muy habitual, sobre todo cuando llega al 262 del primer impulso, es que el primer movimiento se vaya al Fibonacci 38 de toda la bajada, y en este caso se ha ido hasta el 62. Bueno, pues este es el panorama que tenemos en la libra australian dollar. Aquí tenemos un primer giro que no tomamos, esperamos que haga la corrección, ¿okay? Y en este momento, bueno, pues podemos pensar que este puede ser el primer impulso alcista. ¿Qué inconveniente tiene este movimiento para nuestra operativa? Pues que rompe claramente el Fibonacci 62, lo que convierte todo esto una zona lateral, una zona de acumulación. Bueno, en ese momento buscamos una señal para entrar largos y que nos pueda bueno, pues podamos llevarnos una primera operación en el movimiento alcista. Lo probamos el día 21 y hacemos esta entrada.
una entrada, una estrategia Easy Money. Esta vela de aquí nos da una señal de entrada. Esta es, para entendernos, aquí esta vela de donde dibujo la línea nos da una entrada Easy Money. La vela de señal cambia de color nuestro indicador Easy Money, es una vela tipo 1 y la siguiente vela entramos con un objetivo 1 a 1. Colocamos el stop en la vela de señal y colocamos el objetivo 1 a 1. Es una entrada rápida, o intentamos que sea rápida. ¿Por qué la hacemos aquí y no la hacemos en estas zonas? Bueno, pues si nos fijamos en el volumen, hay un momento, aquí concretamente, esta zona de aquí, donde empiezan a salir volumen, claramente volumen largo. Por eso intento aprovechar ese movimiento y tal. La operación no sale bien, ok, y perdemos el -1. Ahí lo tenéis. La estrategia Tag Easy Money, la entrada no la da nuestro indicador Tag Radar Easy Money, que nos lo ha hecho Juan Carlos San, nuestro programador. El stop en la vela de señal, el objetivo pues 1 a 1. La gestión no tocamos, bueno, en realidad pues tenemos un asesor experto que cuando el precio lleva un porcentaje que le determinamos de beneficio, bueno, pues nos protege a no perder un break-even más 4 pips, bueno, pues para poder pagar el spread y quedarnos un pelín de beneficio. No sube absolutamente nada, no sé si llegamos a ganar dinero siquiera, salta el stop, perdemos el 1% y a otra cosa. Seguimos analizando el mercado y volvemos a ver cómo el movimiento se para en el 62 de todo ese movimiento, incluso si lo queréis poner aquí, quiero recordar que ahí donde lo teníamos, todo ese movimiento alcista está haciendo la serpiente en el FIBO 62, aquí vuelve a tocar el 62 y es la que hemos hecho, y en este momento aquí ya esta vela de aquí nos da una señal de entrada largo, esta vez con el parabólica a nuestro favor. Luego nos salta nuestro indicador no surrender, nos dice atentos que esto ha cambiado y podemos entrar. Esa es la entrada. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, el primer movimiento la primera idea es hacer de nuevo una Easy Money, irnos 1 a 1. Lo que sí es cierto es que aquí vamos a exigirle un pelín más. Esto es estadística pura y dura. El trading tiene relativamente poco de análisis técnico y de análisis fundamental, y en el fondo al final las cuentas son que tienen que ganar, tenemos que tener un factor beneficio lo más alto posible y un porcentaje de aciertos, pues en función del factor beneficio no me preocupa acertar el 30% de las veces, porque si tengo un factor beneficio por encima del 3 a 1, pues tengo una estrategia ganadora. O en el caso del Easy Money, que acertamos si tenemos un factor beneficio 1 a 1 y tenemos un porcentaje de acierto por encima del 70%. Entonces esas dos estrategias pues las aprovechamos. Marcamos la entrada y aquí sí que pensamos, bueno, pues vamos a sacar, sacamos todo lo que tenemos, este movimiento bajista con sus
lo hacemos y pensamos que un buen objetivo puede ser el F62 de toda el FIBO 62 de toda la bajada. En base a eso, lo que hacemos es entrar al mercado y la primera idea era un easy money, pero con un objetivo ya no 1 a 1, sino hemos visto que estamos buscando un 5 a 1. Cuando el precio hace el 5, subimos el objetivo, el stop, perdón, lo ponemos aquí. Este movimiento, pues estamos el 5 y pico, no recuerdo exactamente, pero esta zona ya ha hecho el objetivo. Tenemos el objetivo el FIBO 62 de la bajada, ahí está el 5, subimos el take profit, pues incluso hasta aquí, por si acaso se va hacia arriba, pero ya nos vamos a proteger con un 5% de beneficio, no podemos hacer muchas tonterías, ¿no? ¿Ya? Y en cierto modo lo que hacemos es esto. La estrategia, en principio puede ser un easy money, finalmente le damos la entrada, nos la da el indicador no surrender. Vamos a ese 5 a 1, el objetivo, el F62 de la tendencia anterior bajista. Bueno, pues vamos siguiendo el trailing. Lo primero que hacemos es cuando el trailing tenemos otro asesor experto que lo que nos hace es proteger, pues el que hemos dicho antes. Cuando el precio lleva más de un 0,60, pues lo hemos puesto, bueno, lo podemos programar al 0,40, 0,50, 0,60 como queramos. Yo le puse a partir del 0,50, me protegió. Dejé que corriese el precio, fue relativamente rápido. Cuando pasó el 162 esperamos a que esto hiciese el 5 a 1 y nos protegimos pues con un 4,5 aproximadamente, un 4,45, que finalmente es lo que nos ha sacado del mercado. Aquí tenemos la entrada que comentamos. Vemos cómo teníamos ahí el objetivo, aquí la entrada. Bueno, una vez que el precio rompe el 62, es muy probable que ganse un poquito en el 62, pero nosotros, como aquí ya tenemos el 5 a 1, bueno, pues si tenemos aquí un 5%, aquí el menos 1, tenemos un beneficio de un 4. No hay, que más o menos es lo que, pues por lo que hemos hecho un 360 o más o menos. Y eso es un poco. Ahora la situación cambia y yo cogería este FIBO, lo traspaso a este primer movimiento y tenemos un primer impulso. Bueno, aquí tenemos un 62. Este primer movimiento, o sea, este movimiento bajista con los 3 impulsos cortos, bueno, pues se ha parado en el 62, va a ser nuestro primer impulso. Posiblemente este ya no lo considero el primero porque ha roto el 62, todo esto es un lateral, vuelve a romper, y cuando el precio nos haga este movimiento, bueno, pues entraremos en esta zona para buscar el 162 con el origen del movimiento. Nos lo va a indicar claramente nuestro indicador. Ahora se nos pondrá al giro y cuando vuelva a estar azul tenemos el parabólico en esta zona. Entraremos en esta zona de aquí largos con el stop aquí y con el objetivo en esta zona de aquí. En realidad estaremos en esta zona.
entre el FIBO 100, entre el inicio, el 0, vamos, el inicio del movimiento, y el FIBO 162 que tendremos. Podemos ir jugando también con el FIBO de todo el movimiento, toda esa zona. Bueno, pues aquí tenemos otra de la, podemos hacerlo así, donde el precio ha llegado pues más o menos al mismo, al 262. Si sacamos esto aquí y pensamos que este es el primer movimiento, ¿vale? Sacamos este como primer movimiento alcista. El primer impulso, pues la confluencia del 162, vemos como una de las zonas donde puede ir es al S162 o esta zona de aquí al 38, pues es muy probable que si corrija hasta esta zona, cuando cambie de color, cuando nos vuelva a ponerse naranja y luego azul, entraremos, pues no surrender ahí está ya azul, estaría de nuevo azul con el parabolizar a nuestro favor y entraríamos largos. Una rápida ojeada, sin entrar en muchos detalles, zona el euro-yen, ¿vale? Zona de acumulación, esperaríamos un primer impulso, su corrección y entraríamos. Euro-dólar, es una zona fea, porque incluso los movimientos, ahí tienes el 262 de un primero, su corrección, segundo, su corrección, bueno, 162, y lo que decimos siempre, cuando rompe el 160, cuando llega al 162, es muy probable que llegue a los niveles del 38. Bueno, en este caso entiendo que estamos en una zona de acumulación también, aunque si sacamos este FIBO corto de todo ese movimiento está en el 162 y puede bajar más. O sea, es una zona que hay que estar un poco, yo estoy fuera, vamos, ahí no prestaría mucha atención. Aquí, que alguno de los alumnos pues me ha mandado incluso el gráfico, aquí ha habido varias entradas, vemos cómo el precio llega a esos entornos del 262, un primer impulso, su corrección, un segundo impulso, su corrección, y quedaría el tercero. No sé lo que es esto, parecía un primer impulso, luego ya no, zona no operativa, zona bastante fea también en el dólar canadiense, no pierdo el tiempo, una gran bajada con un buen lateral que puede ser una zona de acumulación, pero no se ven los impulsos y como no sé en qué impulso estoy, no sé en qué zona estoy, no la hago. Bueno, pues un movimiento parecido a la libra australian dólar, pero muy feo, puede ser un primer impulso largo. Aquí parece que es algo más claro, ahí tendríamos un primer impulso largo. Vamos a ver cómo podemos dibujar todo este movimiento corto que hay aquí. Desde ahí bueno, pues ahí tenemos pistas de el primer impulso, donde puede llegar el movimiento después del impulso, su corrección, una confluencia del FIBO 38 de toda la bajada con el 262 de primer impulso. Esta sería una buena zona de salida si entramos una vez. Bueno, pues aquí tendríamos una zona de entrada. Cuando el no surrender nos dé, se ponga naranjita y luego azul, pues entraríamos, y aquí es muy, bueno, son zonas muy interesantes a la hora de calcular
a la hora de calcular el factor beneficio. Aquí tenéis el indicador que utilizamos para calcular los lotes. Bueno, aquí lo tenéis. Yo podría entrar en ese movimiento, colocaríamos el stop por aquí, la entrada por donde está el precio y un posible objetivo hasta esta zona de aquí. Nos está dando, veréis, un 7 a 1, más de un 7 a 1. Bueno, si queréis afinar un poquito más, no, ojo, lo lleváis al 200 y ahí estamos en el 5 y pico. Bueno, esa es un poco la forma de esa operación, es muy interesante. La libra canadiense es la que hemos dibujado. Perdonad un segundo. Bueno, la que hemos visto antes era la libra australiana dólar, ¿vale? Las entradas eran la libra australiana dólar, ¿vale? Ahora lo vemos, esta ya no lo vamos a pasar. Bueno, la canadiense en principio, ahí tenéis el movimiento que ha hecho un primer impulso. La libra australiana dólar, que es la que hemos visto, donde sacaríamos un fibo corto de todo el movimiento y un fibo largo de este otro, que sería el primer impulso. Bueno, simplemente con esos dos fibos ya tenemos nuestra estrategia marcada. El 162 con el fibo 62 de toda la bajada. Ahí tenéis un movimiento donde, pues igual que en el otro, tenemos una zona de entrada, más o menos ese movimiento. Si el precio está por aquí, ahora mismo estamos un 2 a 1, pero si logramos esperar a que el precio baje más, bueno, se nos va a mover esto. Imaginaros que tenemos la entrada en esta zona, el objetivo ahí arriba y el stop aquí abajo, ¿vale? Si logramos que esto venga y tal, pues ahí ya fijaros cómo cambia las cosas e iríamos pues un 4 a 1, que es muy interesante. Vamos a ir marcando los que hemos visto. Que pueden ser interesantes para nuestras entradas. Vale. El canadiense con el yen, bueno, pues es una zona, puede ser un primer impulso, pero vamos, una zona de lateral que nos debemos olvidar, igual que el australian canadiense o el australian yen. En resumidas cuentas, estos son los que trabajamos. Tenemos que vigilar libra dólar, libra canadiense y libra australian dólar. Bueno, pues los que seguís de vacaciones, seguid con ello, disfrutarlas, y los que no, pues a darle duro. Un abrazo.